Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 18 al 25. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas. Si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, el apóstol Pablo comparte sus propias luchas con el pecado y su búsqueda de la liberación a través de Cristo. Y Jesús nos habla sobre la necesidad de discernir los tiempos y tomar decisiones sabias y oportunas. Estos pasajes nos desafían a considerar nuestras luchas internas y la urgencia de nuestras elecciones en la vida. La primera lectura nos lleva a un viaje a través de la lucha interna que todos enfrentamos en nuestra caminata con Cristo. Aquí, el apóstol revela su propia batalla contra la carne, que es una lucha que resuena en los corazones de muchos creyentes. La lucha espiritual que Pablo describe se centra en la naturaleza humana. El deseo de hacer lo correcto se enfrenta al poder del pecado, arraigado en nuestros corazones. Este conflicto es una experiencia compartida por todos los creyentes y es una parte natural de nuestra jornada de fe. Pablo habla de querer hacer lo correcto, de deleitarse en la ley de Dios, pero también reconoce que hace lo que no quiere hacer y no hace lo que quiere. Esta lucha refleja la tensión entre nuestra regeneración en Cristo y la persistencia del pecado en nuestras vidas. Pablo expresa su agonía en esta lucha, una lucha que a menudo resulta en sentirse abatido, herido y desgarrado. Sus palabras reflejan un corazón quebrantado por el pecado. Pero esta experiencia no debe llevarnos a la desesperación. Al contrario, es un recordatorio de nuestra necesidad continua de la gracia y el perdón de Dios. La conciencia del pecado es un tema importante en este pasaje. Pablo describe su mente como cautiva a la ley del pecado. Esta es una conciencia aguda de su pecado y su incapacidad para liberarse de él por sí mismo. Esta conciencia, a menudo, lleva a una mayor dependencia de la gracia de Dios. La respuesta a esta lucha no es la autocompasión ni la autorreflexión interminable, sino más bien una rendición total a Jesucristo. Pablo reconoce que no hay nada bueno en su carne, pero encuentra la liberación en Jesucristo nuestro Señor.
Es Cristo quien nos rescata de esta lucha y nos lleva a la victoria. La lucha que Pablo describe es una experiencia que muchos de nosotros conocemos muy bien. A menudo, deseamos hacer lo correcto, buscamos la santidad y anhelamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, nos encontramos luchando contra la tentación, cometiendo errores y enfrentando el pecado arraigado en nuestras vidas. Esta lucha revela la realidad de nuestra naturaleza caída y la necesidad de la gracia divina. Es importante que, al igual que Pablo, no caigamos en la desesperación. La lucha no significa que estamos derrotados, más bien, señala nuestra necesidad continua de la gracia y la redención de Dios. En lugar de depender de nuestra propia fuerza, debemos buscar refugio en Cristo, quien es nuestra liberación y nuestro Salvador. Debemos recordar que la lucha no se trata de derrotarnos a nosotros mismos, sino de rendirnos a Dios. Al reconocer nuestra necesidad de su gracia, nos rendimos a su soberanía para superar el pecado. Es importante mantener una conciencia aguda de nuestro pecado y estar dispuestos a arrepentirnos. Este proceso nos mantiene humildes y dependientes de Dios. La lucha espiritual se alivia cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes. La comunidad cristiana puede proporcionar apoyo, aliento y oración en momentos de dificultad. La lectura y meditación en la palabra de Dios son fundamentales para nuestra resistencia espiritual. Nos ayuda a mantenernos arraigados en la verdad y a recordar quiénes somos en Cristo. Debemos recordar que la gracia y el perdón de Dios son inagotables. Cuando caemos, debemos levantarnos, recibir su perdón y continuar avanzando en nuestra fe. La lucha espiritual que experimentamos es una realidad común en la vida cristiana. Es un recordatorio constante de nuestra necesidad de la gracia de Dios y de la importancia de rendirnos a Cristo. Recordemos que a pesar de nuestras luchas y debilidades, nuestra victoria se encuentra en Jesucristo. En Él encontramos la liberación, el perdón y la fuerza para seguir adelante. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a ser observadores atentos del mundo que nos rodea, a comprender los cambios en la naturaleza y en la sociedad y a reflexionar sobre su significado espiritual. Esta invitación a la atención plantea la pregunta de cómo podemos leer los signos de los tiempos en nuestra vida diaria. Podemos hacerlo a través de la oración, la reflexión y la sabiduría divina. Observar y entender estos signos nos permite vivir con mayor conciencia espiritual y tomar decisiones basadas en principios divinos. En la segunda parte de este Evangelio, Jesús utiliza una metáfora judicial para enfatizar la importancia de la reconciliación con Dios. Nos habla de un adversario que nos lleva ante el magistrado y nos advierte que debemos reconciliarnos antes de llegar al tribunal. Esto refleja la necesidad de reconciliación espiritual con Dios antes de enfrentar el juicio divino. Este llamado a la reconciliación es una manifestación del amor y la misericordia de Dios. Nos recuerda que a pesar de nuestros pecados y transgresiones, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta en su gracia. La reconciliación con Dios es un camino hacia la paz y la restauración y es un llamado constante en la vida de un creyente. El Evangelio concluye enfatizando la urgencia de tomar decisiones adecuadas. Jesús utiliza la imagen de estar en el camino con nuestro adversario y nos advierte sobre las consecuencias de no tomar decisiones oportunas. En la vida espiritual, la decisión de buscar la reconciliación con Dios es crucial y no debemos posponerla. La urgencia que Jesús nos presenta refleja el hecho de que nunca sabemos cuánto tiempo tendremos en esta tierra. La vida es frágil y preciosa y cada día es una oportunidad para volver a Dios, renovar nuestra fe y buscar su gracia. La imagen del carcelero en estos versículos nos recuerda que en cierto sentido, nuestras acciones y decisiones pueden ser esclavas de nuestras inclinaciones pecaminosas.
Cuando no buscamos la reconciliación con Dios, nos mantenemos prisioneros de nuestros errores y culpas. Esta metáfora nos muestra cómo nuestras elecciones tienen consecuencias, no solo en el sentido espiritual, sino también en nuestra calidad de vida. La reconciliación con Dios nos libera de la prisión de la culpa y el pecado, permitiéndonos vivir con mayor libertad y alegría. La enseñanza de Jesús en estos versículos es relevante en nuestra vida cotidiana. Nos llama a ser observadores atentos de los signos de los tiempos, a buscar la reconciliación con Dios y a tomar decisiones oportunas. La reconciliación con Dios es un proceso continuo. Debemos estar dispuestos a arrepentirnos y buscar la misericordia divina cada vez que cometemos errores. La confesión y el perdón son caminos hacia la paz espiritual. La vida está llena de decisiones, algunas pequeñas y otras significativas. Debemos tomar decisiones basadas en principios y valores cristianos, buscando la voluntad de Dios en cada paso que demos. La urgencia de buscar a Dios no debe ser subestimada. No sabemos cuánto tiempo tendremos en esta tierra, por lo que no debemos posponer la decisión de buscar la reconciliación con Dios. Hermanos, en este Evangelio, Jesús nos invita a ser observadores atentos de los signos de los tiempos, a buscar la reconciliación con Dios y a tomar decisiones sabias y oportunas. Su mensaje es una llamada constante a la vida espiritual, consciente y comprometida. La vida cristiana está llena de desafíos y luchas internas. A menudo, nos encontramos luchando contra nuestras propias debilidades y deseos carnales. Sin embargo, recordemos que la victoria viene a través de Cristo, quien nos libera de la esclavitud del pecado. La lucha interior es parte de nuestro viaje espiritual y no estamos solos en ella. Que podamos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, buscando siempre la voluntad de Dios y experimentando la paz que proviene de la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Oremos. Dios misericordioso, te agradecemos por la honestidad de las Escrituras que reconocen la lucha interior que a menudo enfrentamos. Ayúdanos a recordar que a través de la gracia de Jesucristo tenemos la fuerza para superar nuestras debilidades y tentaciones. Señor Jesús, enséñanos a discernir los signos de los tiempos y a ser obedientes a tu llamado en nuestras vidas. Permítenos ser instrumentos de tu paz en un mundo que a menudo está lleno de división. Padre Celestial, te pedimos por todas las relaciones rotas y heridas en el mundo. Que tu espíritu de reconciliación traiga sanación y unidad donde hay divisiones. Encomendamos nuestras vidas a tu amor y tu cuidado, confiando en tu gracia, para guiarnos en nuestro camino de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.